Hola a todos. Ay, perdón. El día de hoy les voy a platicar acerca de uno de los temas más eh, ignorados, ajá, y más menospreciados de la carrera, pero que si todo sale bien en esta plática, probablemente se den cuenta de que todo lo que van a estudiar está sujeto a este fenómeno. Entonces, empecemos. En el 2017, el premio Nobel en Fisiología o Medicina fue otorgado a esta triada este trío de investigadores llamados Jeffrey C. Hall, Michael Robesch y Michael W. Young. Y este Nobel se otorgó por sus descubrimientos en los mecanismos que controlan a los ritmos circadianos. ¿Sale? Entonces, ellos descubren el mecanismo molecular por medio de los cuales todas las funciones fisiológicas del organismo oscilan de acuerdo a la hora del día. Entonces, ustedes pueden pensar o saber que todos nosotros estamos sujetos, todos los seres vivos estamos sujetos a las oscilaciones cíclicas del ambiente derivadas de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Ay, Entonces, entendiendo por movimiento de rotación lo que origina al día y la noche, mientras que es el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, mientras que el movimiento de traslación es el movimiento que se lleva a cabo durante 365 días alrededor de el Sol, que origina las estaciones del año. Esto lo recordarán en sus clases de geografía de la primaria. Eh, Puesto que esta característica del sistema en el que nos encontramos, llamado planeta Tierra, ajá, eh, confiere una actividad, o más bien confiere cambios, ajá, cambios geofísicos en el ambiente, como por ejemplo cambios en la intensidad de luz, cambios en la humedad, cambios en la temperatura a lo largo del día y también a lo largo del año. Ajá. Los seres vivos tuvieron que desarrollar adaptaciones biológicas que permitan, ajá, organizar estas funciones, todas nuestras funciones fisiológicas en relación a estos cambios específicamente, y el cambio más importante al que tenemos que adaptarnos es la alternancia entre periodos de luz y oscuridad, es decir, el día y la noche. Entonces, estas adaptaciones nos van a permitir agrupar nuestra actividad, toda la actividad del individuo, a cuando hay menor cantidad de depredadores, mayor que haga, ajá, nuestra actividad al momento en el que haya menor cantidad de depredadores, ajá, mayor probabilidad de encontrar alimento, ajá, implica la organización temporal de todas las funciones biológicas del organismo, ajá, y, perdón. Ujú. Y va a organizar todas nuestras funciones, es decir, en el momento en el que comimos, dormimos, nos reproducimos, etcétera. Entonces, uno de los primeros investigadores eh, que, que inició un estudio semiformal, ajá, de los ritmos biológicos fue Linneo, ajá, Carolus Linnaeus. Y él define, o más bien él observa que las plantas de su jardín presentaban momentos específicos del día en el que abrían sus flores o sus hojas. Ajá. De tal forma que él observa esta característica y empieza a disponer o organizar dichas plantas en un círculo concéntrico que, al pararse en medio de este círculo, él podía observar qué planta tenía expuestas sus hojas al sol
Ajá, y determinar la hora del día a la que era. Entonces se paraba aquí donde estuviera este girasol o quién sabe qué sea, ajá, esta flor, ajá, y podría, volteaba a ver qué planta estaba abierta. Si, por ejemplo, esta es la lili, esta blanca, estaba abierta, estaba exponiendo sus plantas al sol, él podía identificar que eran las 8 del día, las 8 de la mañana. Y así, ajá, entonces... este es uno de los, a este invento, él lo llamó Horologium Flore, que realizó con todas estas plantas y pone en evidencia que hay momentos específicos del día en el que estos organismos, es decir, las plantas, cambian funciones, o sea, cambian sus funciones. Ujú. Ay. Perdón, estas son las horas en las que abrían las diferentes plantas. Ajá. Entonces, posteriormente, en Jean Hortus de Marian, es otro investigador de aquellos tiempos, diseñó un experimento que demostró la existencia de los ciclos circadianos endógenos en las plantas. Entonces, la hipótesis de Marian es que él observaba o retoma las observaciones de Linneo y dice, Linneo observaba que las plantas abrían sus hojas a determinada hora del día. Eso fue lo que observó Linneo. Ajá. Entonces, yo creo, o la hipótesis sería que o más bien, el momento en el que yo observo que, por ejemplo, esta planta llamada la mimosa púdica, ajá, que es una planta que en cuanto siente un estímulo táctil en sus hojas, la cierra, pero también tiene una alternancia entre hojas cerradas y hojas abiertas con respecto a la luz del día. Ajá. Él observa que durante la fase de luz, cuando hay una mayor intensidad de luz, ajá, las, la mimosa púdica mantiene sus hojas abiertas. Ajá, mantiene sus hojas abiertas mientras que por la noche las cierra. Entonces, él hipotetiza que la planta, ajá, necesita de la luz del sol para abrir sus hojas. Entonces diseña un experimento muy sencillo en el cual elimina la luz, ajá, mete a la planta en un ambiente completamente oscuro por 24 horas. A esto nosotros lo conocemos en ritmos biológicos como el libre corrimiento, es decir, que la planta exprese su ritmo endógeno, ajá, y observa y anota sus observaciones. Ujú. Entonces lo que él hace es poner a este organismo en un ambiente controlado de oscuridad constante y él observa que a pesar de que ya no hay luz, la planta sigue abriendo sus hojas, la mimosa púdica sigue abriendo sus hojas. Por lo tanto, él concluye que no es la luz un estímulo que está induciendo que la planta abra sus hojas, sino algún em, mecanismo interno del individuo, de esta planta, de la mimosa púdica, la que está induciendo esta alternancia entre la apertura y cierre de las hojas. Entonces, bueno, nosotros hoy en día conocemos a esta alternancia en las funciones, alternancia en las funciones como los ritmos biológicos y tienen varias características. La primera es que son hereditarios, es decir, son determinados genéticamente. eh, Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo provengo de una especie diurna que tiene su mayor actividad durante el día, ajá, pues entonces nosotros probablemente seamos diurnos y nuestros hijos van a ser diurnos con algunas pequeñas variaciones intraespecies, ¿no? Eso quiere decir también que somos, bueno, también son ubicuos, es decir, todos los seres vivos al estar sujetos a estas alternancias día-noche
de el sistema de las cuales habíamos hablado, ajá, estar en un sistema eh, oscilatorio, oscilante, ajá, van a estar sujetos a los cambios derivados de esta característica del sistema. Por lo tanto, todos los organismos, todos los individuos los presentan. Ajá. Es decir, desde la bacteria va a tener ritmos, ajá, hasta el elefante, ajá, pasando por el humano, etcétera. ¿Sale? Las plantas, los hongos, todos los organismos tienen ritmos, ajá, ritmos biológicos. Son endógenos, es decir, no son originados por estructuras, que es exactamente el experimento que nos platicaba de Marianne. Ajá. No es un estímulo externo el que los origina, sino que son mecanismos internos de de los individuos los que lo originan. Y se pueden sincronizar a diferentes estímulos que pueden ser señales que ajusten su expresión, como por ejemplo la luz, el alimento, la actividad locomotora y los fármacos. Ujú. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a hablar más adelante. Ajá. Entonces, una definición de ritmos biológicos es la expresión oscilatoria de funciones fisiológicas, en las cuales nosotros ya hemos hablado anteriormente acerca, por ejemplo, de este ritmo de cortisol y lo hemos discutido ampliamente, en el cual nosotros observamos un incremento en la secreción de cortisol por parte de las adrenales, de la corteza adrenal previo al momento del despertar, ¿no? Si te andas despertando por ahí de las 6 de la mañana, probablemente tu cortisol estará empezando a incrementar alrededor de las 3, 4 de la mañana. Ajá. Y esto tiene un periodo de aproximadamente 24 horas, es decir, cada día tenemos un pico de cortisol alrededor de la misma hora. Y a estos días, a estos ritmos que se repiten cada 24 horas o aproximadamente cada 24 horas, se les denomina ritmos circadianos. Sin embargo, también tenemos ritmos con periodos un poquito más cortos. Ajá. Es decir, nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca, es decir, el ciclo cardíaco, va a tener una frecuencia menor, ajá, de 60 a 100 latidos por minuto, en reposo, evidentemente, porque ay, perdón, en actividad de ejercicio puede llegar a ser mucho mayor. Ajá. Y estos ritmos que tienen un periodo menor de 24 horas, que son rápidos, como por ejemplo esta frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, van a ser llamados ritmos ultradianos, porque son muy rápidos, ultra rápidos. Ajá, ultra de rápidos. Ajá. Eh, esto, esto no significa que dentro de que un ritmo ultradiano pueda presentar ritmos circadianos. Y, por ejemplo, los latidos por minuto van a ser menores durante la noche. Ajá. La frecuencia cardíaca va a ser menor durante la noche con respecto a durante la fase de actividad o la vigilia. Ujú. En el caso de también tenemos ritmos que tienen eh, un periodo mayor a 24 horas, los llamados ritmos infradianos, más allá de un día, en los cuales, ajá, nosotros podemos encontrar a los ritmos ováricos, ajá, al ciclo ovárico, en el cual este se repite cada 28 alrededor de 28 30 días, dependiendo del individuo, y, y si su duración es mayor a 24 horas. ¿Sale? Entonces, si tú te pones a pensar, ajá, todas y aterrizas esta información en lo que sabes del funcionamiento de tu cuerpo o de tus rutinas diarias, puedes identificar momentos de máxima y mínima actividad. Entonces, por ejemplo, empecemos por acá. A las 2 de la mañana nosotros vamos a encontrar en los individuos, en los humanos, el sueño más profundo. Ajá, en estos individuos que somos
¿cómo se llama? Diurnos, ajá. Vamos a encontrar el sueño más profundo. A las 4:30 de la mañana vamos a tener la menor temperatura corporal, ajá. A las 6:45 vamos a tener una elevación más aguda de la presión sanguínea, lo cual se ha asociado a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares a esta hora. A las 7:30 de la mañana, más o menos, tenemos la suspensión de la secreción de melatonina porque es el momento en el que empieza a haber luz y vamos a hablar de esto, cómo se lleva a cabo. Ajá. Y a las 8:30 de la mañana hay un probable movimiento intestinal que pudiera estar asociado a una primera evacuación matutina y a las 10 de la mañana tenemos el mayor estado de alerta. Si te pones a pensar, tener clases alrededor de las 7:30, que apenas está disminuyendo la cantidad de la secreción de melatonina, pudiera no ser algo fisiológico, ¿no? De hecho, existen países que han ajustado sus horarios, ajá, los horarios en los cuales los individuos asisten a clases, y tienen estos fases en las cuales están dedicadas o momentos en los cuales están dedicados al aprendizaje para la segunda mitad de la mañana. Posteriormente, la mejor coordinación la podemos encontrar durante la tarde, ajá. La mayor rapidez de reacción a las 3:30, a las 2:30 la mejor coordinación, mayor rapidez de reacción a las 3:30 y a las 5 mayor eficacia cardiovascular y fuerza muscular. Entonces, si tú te pones a pisar, quizás tu entrenamiento de coordinación en los cuales te ponen a brincar de un lado a otro, etcétera, etcétera, pudiera ser a estas horas y posteriormente, al terminar esto, te vas al gimnasio a hacer fuerza, a levantar pesas, ¿no? A partir de las 5 de la, no- de la tarde, ¿no? A las 6:30 vas a tener la mayor presión sanguínea y a las 7 de la noche vas a tener la mayor temperatura corporal. Y a las 9, que es cuando ya no tenemos luz, ajá, ya no tenemos nada de luz, empieza la secreción de melatonina alrededor de las 9 y esta secreción de melatonina y toda esta rueda o horarios que les estoy mencionando tienen mucho que ver con los hábitos del individuo. Ajá. A las 10:30 se suprimen los movimientos intestinales porque vamos a entrar en la fase de descanso. ¿Sale? Entonces, nosotros sabemos que esta organización temporal de las funciones del individuo, ajá, está dada por un reloj biológico. El reloj biológico es el núcleo supraquiasmático. Este se encuentra en la base del hipotálamo superior o dorsal al quiasma óptico, y aquí ven una fotomicrografía confocal en la cual en esta parte negra, en esta parte, o sea, esta parte negra que yo les estoy indicando aquí, ajá, sería el quiasma óptico y el núcleo supraquiasmático se encuentra sobre este quiasma óptico y rodea al tercer ventrículo. Ajá. Es bilateral y presenta varios tipos celulares que tienen la característica de presentar mayor actividad neuronal, mayor cantidad de potenciales de acción durante el día que durante la noche. Nosotros sabemos que estas neuronas tienen una mayor frecuencia de disparo durante el día que durante la noche, y esto se debe a la expresión de algunos canales, ajá, que están regulados de manera genética, esta expresión de canales eh, durante el día y la disminución de estos canales durante la noche, ajá, como lo vemos acá. Entonces, sabemos que este núcleo supraquiasmático presenta un mecanismo molecular que le permite oscilar de esta manera. Entonces, este es un reloj, si bien este es un reloj que presenta un engrane. Ajá, presenta todos los engranes necesarios para oscilar, y esos engranes los conocemos como genes reloj. Y los genes reloj son
genes de expresión cíclica autorregulada que determinan la duración de esta frecuencia de disparo que va a tener el núcleo supraquiasmático. Nosotros sabemos que los genes reloj son, eh, este, mm, eh, existen varios genes reloj, los cuales, por ejemplo, durante el día en individuos como los eh, humanos, ajá, durante el día, el gen clock y BMAL, ajá, el gen clock y BMAL se unen a regiones específicas del material genético, a cajas llamadas cajas E-box, o bueno, cajas o E-boxes, ajá, funcionando como factores de transcripción para genes, para varios genes como PER, CRY y genes controlados por el reloj. Es decir, probablemente en este momento algunos de estos genes controlados por el reloj sean estos canales que permiten el disparo, el aumento del disparo. Ajá. Por otra, entre estos genes que están siendo inducidos por clock y BMAL, tenemos a estos llamados PER, gen del periodo y gen del criptocromo. Ajá. Period y criptochrome, los cuales durante el día se van acumulando en el citosol, ajá, en forma de proteínas, se traducen a proteínas y estas proteínas se acumulan en el citosol, ajá, y cuando alcanzan su máxima concentración citosólica, empiezan a formar dímeros entre ellos, ajá, y en forma de dímeros, ajá, pueden entrar o ser translocados hacia el núcleo y Caray y Per dentro del núcleo lo que van a hacer es inhibir, ajá, la función de cloquibemal, de tal forma que en este momento, durante la noche, cuando ya se han acumulado Cray y Per, ajá, estos van a inhibir la función que tenían clock y bemal como factores de transcripción. Entonces, todos los genes que estaban siendo expresados como resultado de este dímero van a eliminarse, ya no van a estar siendo expresados. Y por lo tanto, esta inhibición se va a terminar cuando, ajá, porque, perdón, ajá, recordemos que clock y bemal eran los responsables de la expresión de estos genes. Ajá. Conforme va pasando un tiempo, estos van a ir siendo eliminados, degradados por medio de procesos de ubiquitinación. Ajá. Van a ser removidos del núcleo y eliminados. Por lo tanto, durante toda la noche van a estar ejerciendo esta inhibición sobre los genes, sobre la función de clock y bemal, de las proteínas clock y bemal. Sin embargo, van a ser posteriormente degradados. Cuando se elimina esta, eh, este efecto inhibitorio de per y cry, ajá, entonces se permite otra vez la función de clock y bemal sobre las cajas E y se vuelve a inducir la expresión de per y cry que se van a volver a acumular en el citosol. Cuando alcance su máxima expresión, van a poder entrar al núcleo dimerizados e inhibir nuevamente clock y bemal, de tal forma que forman una asa de retroalimentación positiva y negativa, ajá, que va a regular la expresión de ellos mismos, ajá, así como de otros genes, ajá, permitiendo que estas células tengan cambios relacionados al día y la noche en la expresión y en su función, en la expresión de genes y en su función. Y precisamente estas oscilaciones son las que dan origen a los diferentes ritmos biológicos y ritmos circadianos, como por ejemplo el ciclo sueño-vigilia, las oscilaciones hormonales, la temperatura corporal, el ciclo celular, metabolismo, ajá, varios efectos del metabolismo y los ritmos de alimentación. Entonces, si bien el reloj
tiene su propio mecanismo endógeno llamados genes reloj, ajá, para llevar a cabo su propia actividad, es decir, tiene la capacidad de activarse e inhibirse. Las células tienen la capacidad de activarse e inhibirse gracias a estos genes reloj. Ajá. También pueden ser sincronizados. Ajá. Y esta sincronización, ajá, pensemos en un reloj de los antiguos que tenían manecillas, ajá, en los cuales tenemos los engranes que mueven a estas manecillas, ajá, pero que nosotros podíamos, de acuerdo a la hora geográfica, ajustarlo con una perilla. Precisamente esa es la función de la luz. Ajá. Es el sincronizador el que ajusta el, la hora que está indicando estos relojes endógenos. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, nosotros sabemos que hay una alternancia entre momentos de luz y momentos de oscuridad durante cada 24 horas. 12 y 12 horas, en los cuales la luz per se, la luz emitida por el sol, es una señal que entra nosotros podemos percibir por las células de la retina. Las células de la retina, específicamente células ganglionares tipo W de la retina, van a formar una vía no visual que va a ser integrada a nivel del hipotálamo, es decir, el tracto retino-hipotalámico. Entonces, estas células W de la retina van a mandar información directamente hacia el hipotálamo, específicamente al núcleo supraquiasmático. Ajá. Específicamente a esta región que se encuentra adyacente, bueno, dorsal, ajá, al quiasma óptico. Ajá. Ay, perdón. Ay, ajá. De tal forma que esta información va a ser integrada dentro del hipotálamo y va a presentar axones glutamatérgicos que aumentan la actividad del núcleo supraquiasmático. Es decir, cuando se prende la luz, el núcleo supraquiasmático empieza a disparar, independientemente de que ya tenga los mecanismos endógenos, ajá, para, para aumentar su frecuencia de disparo. Entonces, si nosotros podemos pensar, ajá, entonces esta capacidad que tiene la retina de mandar información fótica, es decir, de fotones de luz hacia el hipotálamo, específicamente el reloj biológico, entonces nosotros podemos sincronizar a estos ritmos circadianos, de tal forma que imaginemos, ajá, esto es un actograma de rata, en el cual en las barras superiores el blanco significa luz, 12 horas de luz, y el negro significa 12 horas de oscuridad. En cada renglón se encuentra representado con barras muy puntuales el momento en el que el animal se mueve. Entonces ustedes pueden observar que en este ejemplo los animales se mueven poco durante la fase de luz y mucho más durante la fase de oscuridad. Y eso es porque las ratas son animales nocturnos. Ajá. Los animales nocturnos se mueven más durante la fase de oscuridad. Y entonces, nosotros lo que hicimos en este experimento, ajá, que publicamos hace ya bastante tiempo, fue someter a estos animales a un fenómeno de jet lag, ajá, en el cual nosotros adelantamos el momento en el que se prendía la luz, ajá, que sería un símil a viajar de México a Europa. Ajá. Y nosotros determinamos el tiempo en el que los animales tardaban en reajustar sus ritmos circadianos a la nueva fase de luz. Entonces aquí ustedes pueden observar la fase de luz previa, la fase de oscuridad previa y el nuevo cambio de la fase luz-oscuridad, como nosotros adelantamos, ajá, adelantamos, se prendió a las 12 y ahora se prende un poco antes,
ajá, la fase, y cómo los ritmos de actividad locomotora y de temperatura se iban ajustando. Aquí lo que nosotros medimos era el pico máximo de actividad locomotora y el pico máximo de temperatura corporal, que como pueden observar, se encontraba en la fase de oscuridad. Y conforme fueron pasando los días después de este cambio, que es como el día en el que viajas, ajá, y ya llegas a tu nuevo destino con el nuevo horario, ajá, pueden observar cómo este pico de actividad locomotora y de temperatura va ajustándose hasta llegar a el nuevo momento, al momento adecuado de la nueva fase, ¿sale? Hasta, y esto indica que los ritmos circadianos se pueden sincronizar. Si bien nosotros podemos, vamos a tener de manera independiente de la fase de luz y oscuridad esta capacidad de oscilar, de levantarnos y dormirnos, de comer a cierta hora, de no comer a cierta hora, etcétera, ajá, de hacer del baño, de ta, 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 ¿no? De tener más actividad locomotora, etcétera, de movernos más, ajá. Estos ritmos, esto va a poder ser ajustado por la luz. Y de hecho, la luz es súper importante, puesto que lugares del mundo en los que no tienen esta intensidad, estas alternancias de luz-oscuridad por meses, suelen tener varias afectaciones, tanto fisiológicas como emocionales. ¿Sale? Y si están más interesados en estos temas, nosotros damos una materia de esto. Entonces, ustedes podrían imaginar que el núcleo supraquiasmático, que aquí nosotros estamos identificándolo en este artículo como Suprachiasmatic Nucleus, por sus siglas en inglés SEN, ajá, está regulando diferentes ritmos como el ritmo de presión, presión sanguínea, temperatura, ajá, la alternancia entre los niveles de hormonas, por ejemplo, ajá, y hasta incluso la hora en la que tomas agua. Ajá. La hora en la que tomas agua también está determinada de manera circadiana. ¿Sale? Y les voy a hablar un poquito de esto porque me parece eh, un ejemplo muy bonito. Entonces, nosotros sabemos que existe un órgano llamado órgano vasculoso de la lámina terminalis, de los cuales hablamos anteriormente cuando hablamos de ADH y todo esto. Ajá. Este órgano vasculoso de la lámina terminalis tiene neuronas que promueven la ingesta de agua. Y recordemos que estas neuronas del OVLT, ajá, OVLT, presentan o son o funcionan como osmorreceptores que identifican los cambios en la osmolaridad de la sangre. Y se vio o se ha visto que la estimulación de estas neuronas inducen la ingesta de agua, literalmente la ingesta de agua. Ajá. Estas neuronas sí inducen la ingesta de agua y se sabe que estas neuronas pueden ser activadas por la ADH, ajá, es decir, por la vasopresina. Entonces, aquí ustedes pueden observar en esta gráfica, ajá, el momento en la base y en el bueno, en el eje de las X y lo que estaría también representado aquí como eje de las X, el tiempo y la fase de luz, en negro la fase de oscuridad, fase de luz, fase de oscuridad, fase de luz. Es decir, dos ciclos completos de fase de luz, oscuridad, ajá, en los cuales se mide la ingesta de agua y la osmolaridad de la sangre. Y ustedes pueden observar que previo a que los animales despierten, porque recordemos que los ratones son animales nocturnos, previo a que los animales despierten, ajá, hay un aumento muy pronunciado con respecto a esta barra de aquí y esta barra de acá en la ingesta de agua. Sin embargo,
este momento en el que se da este aumento en la ingesta de agua no está asociado con un aumento en la osmolaridad. De hecho, la osmolaridad de la sangre es baja, ajá. Mientras que existe durante todo el resto del día, hay una ingesta de agua mucho mayor con respecto a la fase de descanso y esta se asocia, sí, a un aumento en la osmolaridad de la sangre, ajá, asociado al metabolismo. Ajá, asociado al metabolismo. Recordemos que el metabolismo eh, eh, está, induce la pérdida de agua. Ajá. De tal forma que ustedes pueden observar que previo al despertar hay o bueno, previo a que ya inicie la fase de actividad, ajá, es este aumento en la ingesta de agua y y tú puedes sentir este aumento en la ingesta de agua previo o bueno, más bien, te despiertas y lo primero que haces, o la mayoría de la gente lo primero que hace es ir y tomarse un vaso de agua. Y por último, también se ha visto que antes de irte a dormir, en este caso se va a dormir la rata durante el día, porque son animales nocturnos, ajá, se observó un aumento en la ingesta de agua sin un incremento en la osmolaridad, ajá, sin una asociación a un incremento en la osmolaridad, lo cual nos indica que también este vaso que te tomas antes de dormir, este vaso de agua que te tomas antes de dormir, está regulado por un factor que no necesariamente más bien, está regulado por el reloj biológico y no necesariamente por cambios en la osmolaridad de la sangre. Ajá. Entonces, aquí nos lo presentan, ajá, a esta ingesta de agua preparatoria para la fase de descanso. Y tú puedes ver que el individuo toma muchísima agua, ajá, muchísima agua para, previo a entrar a esta fase de descanso, lo cual se ha hipotetizado que pudiera estar asociado a estos 12 horas que vas a estar sin tomar agua, que realmente no, en el caso de las ratas no están 12 horas sin tomar agua, se tienen pequeños despertares y van y toman poquita agua y se vuelven a dormir, etcétera, ¿no? Entonces, posteriormente, este grupo, ajá, de estos señores, que quién sabe de dónde sean, retoman estas observaciones en la ingesta de agua. Aquí lo podemos ver representado de otra manera, en el que es poca ingesta de agua con el azul clarito, y entre más intenso se va haciendo el color hasta un azul marino marino. Bueno, más bien casi negro, ajá, un azul que muy casi negro, ajá, es una mayor ingesta de agua. Y ellos observan un patrón muy claro antes de iniciar la fase de oscuridad y antes de iniciar la fase de descanso. Y ellos observan que este aumento en la ingesta de agua antes de iniciar la fase de descanso, antes de que el animal se vaya a dormir, ajá, no está asociado a cambios en la osmolaridad de la sangre. Ajá. Aquí puedes observar la ingesta de alimento en el día y en la noche, la ingesta de agua en el día y en la noche, y puedes observar este incremento, ajá, bueno, más bien no en el día y en la noche, sino antes de esta fase preparatoria para dormir. Ellos le llaman anticipatory phase, fase anticipatoria, y antes de la fase anticipatoria, ¿no? Así le llaman. Entonces, puedes ver que antes hay menos ingesta de agua, es decir, en este momento, y después aumenta. Y ellos comparan las diferentes condiciones que pudieran mandarte a tomar agua, como por ejemplo la osmolaridad de la sangre. Y ellos ven que en el momento en el que el animal no está tomando agua, ajá, y en el momento en que el animal está tomando agua, la osmolaridad de la sangre es igual, no tiene diferencias significativas. Tampoco la temperatura del organismo, no cambia la temperatura, es decir, no sube la temperatura como para que te mande a tomar agua, ¿no? Tampoco hay cambios en en la proporción del hematocrito, ajá. Es decir, el individuo no está deshidratado, el individuo no está teniendo un aumento en la temperatura, y el individuo no está eh,
no tiene un aumento en la osmolaridad. Ajá, no tiene un aumento en las osmolaridad que pudieran ser señales que lo manden a tomar agua. ¿Sale? Ella. Entonces, una de las señales, lo cual nos indica, o nosotros podemos inferir que estos ritmos biológicos quizás sirven para, que existen ritmos biológicos que nos preparan para la transición entre una y otra fase. Es decir, vamos a tomar un chorro de agua antes de irnos a dormir. Ajá, porque cuando dormamos no vamos a estar tomando agua y podemos sufrir una deshidratación intensa. 12 horas sin tomar agua es muchísimo, ¿no? Entonces, pónganse a pensar si ustedes son de aquellos que suelen tomar un vaso de agua antes de ir a dormir, ¿no? Eso tal vez pudiera ser interesante, un ejercicio interesante, ajá, al analizar los ritmos biológicos, ¿sale? Entonces, uno de los factores más importantes, uno de de las señales por medio de las cuales el reloj biológico organiza todas las funciones del individuo, ajá, o de nuestra fisiología es la melatonina. La melatonina es una hormona secretada por la glándula pineal que indica que es una señal que nos indica que ya es de noche. La señal nos indica que ya es de noche. Ajá. Y la melatonina se sintetiza a partir de este aminoácido, el triptófano, que por medio de la triptófano 5 hidroxilasa, de la triptófano 5 hidroxilasa, es convertido a 5 hidroxitriptófano y posteriormente a serotonina por medio de esta aromatic L-aminoacid descarboxilasa y posteriormente se sintetiza de serotonina a N-acetilserotonina por medio de la arila alquilamin N-acetiltransferasa o también llamada AANAT. Ajá, esta eh, arilaquil amin N-acetiltransferasa o ANAT está directamente regulada por el reloj, y ahorita vamos a ver o platicar en qué momento, ajá, y o su síntesis está regulada por el reloj, y cuando el reloj biológico inhibe o estimula enzima, ajá, entonces se produce la secreción de melatonina, o se inhibe la secreción de melatonina más bien, se inhibe. Ajá, y esta enzima convierte serotonina a N-acetilserotonina y posteriormente esta es convertida a melatonina por esta otra enzima llamada hidroxiindole o metiltransferasa o HOMT. Ajá. Entonces, cómo se sintetiza o cómo cuál es la señal que promueve la síntesis de melatonina? Pues es la ausencia de luz. Nosotros sabemos, como ya les había explicado, que la luz durante el día, ajá, de 480 nanómetros, ujú, en esa longitud de onda, va a estimular a las células de la retina, ajá, a las células W de la retina, que van a mandar, ajá, glutamato hacia el núcleo supraquiasmático por, por un tracto llamado tracto retino-hipotalámico, que no es una vía visual. Anótatelo, no es una vía visual. Ajá. Posteriormente, esta luz que induce la liberación de glutamato en el núcleo supraquiasmático va a activar, y esto es importante, entre otras neuronas, porque tenemos muchos tipos neuronales en el núcleo supraquiasmático, pero las que inhiben la secreción de melatonina son GABAérgicas. Ajá. Va a activar a neuronas GABAérgicas del núcleo supraquiasmático que proyectan directamente hacia el núcleo paraventricular del hipotálamo. PDN o PBN, núcleo paraventricular del hipotálamo. Y ya habíamos hablado de este núcleo paraventricular del hipotálamo, que decíamos que tenía oxitocina, ¿se acuerdan? Vasopresina y oxitocina. Ay, perdón. Este,
Ajá, y se cree que este núcleo paraventricular del hipotálamo, al ser inhibido, ajá, inhibe la secreción de la glándula pineal. Ajá. Entonces imaginemos que no hay luz, ajá, que hay oscuridad. Entonces, esta liberación de glutamato ya no se da, estas neuronas GABAérgicas ya no están activadas y por lo tanto las neuronas del PBN empiezan a disparar. Disparo, 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 disparo. Liberan, pareciera, se hipotetiza que liberan oxitocina hacia la columna intermedio lateral porque estas son neuronas preautonómicas que proyectan directamente hacia la columna intermedio lateral y esta, evidentemente, hacer una neurona preganglionar, hacen sinapsis en una neurona preganglionar y van a liberar acetilcolina. Acetilcolina hacia el ganglio cervical superior o SCG, por sus siglas en inglés de Superior Cervical Ganglion. Ajá. Y posteriormente, estas van a permitir la activación de las neuronas que se encuentran en el ganglio, que son neuronas simpáticas, porque recordemos que esta salida de la columna intermedio lateral es una salida simpática. Ajá. Y entonces, sí, ¿cuál será el neurotransmisor de la neurona ganglionar? Pues es norepinefrina. Y cuando la norepinefrina, ajá, actúa sobre los pinealocitos de la glándula pineal, que se encuentran aquí en esta región, en el hipotálamo, en el diencéfalo, perdón, ajá, de la glándula pineal, entonces, ajá, entonces los pinealocitos empiezan a expresar esta enzima de la cual les hablé, que es la ANAT. Ajá, empiezan a expresar la ANAT y por lo tanto empiezan a convertir serotonina en melatonina y empiezan a liberar melatonina. Esta melatonina va a actuar principalmente a nivel del sistema nervioso central, ajá, mandando información, ajá. Se va a liberar de manera humoral, va a accesar a los ventrículos, al sistema ventricular y va a promover la inhibición, ajá, la disminución de la frecuencia de disparo de diferentes regiones como la corteza, etcétera. Ajá. Eh, Va a disminuir, por ejemplo, la frecuencia de disparo de la formación reticular, que recuerden que esta formación reticular era la que nos mantenía despiertos por medio de de su actividad. Ajá. Y, ajá, entonces esta melatonina a nivel del sistema nervioso central, a través de sus receptores, ajá, va a disminuir la frecuencia de disparo de las neuronas. Ajá. Entonces, la glándula pineal, como dijimos, cuando hay oscuridad, va a empezar a sintetizar melatonina, la conversión de serotonina a melatonina, y esta va a ser liberada tanto a nivel del sistema nervioso central como de manera sistémica, ajá, a todo el cuerpo. Y va a actuar sobre varios receptores. Pueden ser los receptores MT1, MT2, ajá, y cada uno va a tener funciones específicas dependiendo del órgano en el que se encuentren. A nivel del sistema nervioso central, vamos a tener la expresión de estos receptores que inhiben, ajá, que inhiben principalmente a la producción de AMP cíclico, ajá, y también a nivel y mientras que a nivel de, por ejemplo, vasos sanguíneos, van a promover la vasoconstricción, por lo tanto van a aumentar el AMP cíclico, dependiendo del tipo de receptor. Aquí nada más vienen dos. Ajá. No es necesario que sepan los receptores, nadie se los va a preguntar, pero sí los efectos. ¿Cómo sincroniza al sistema? Pues como ya les mencioné, la melatonina va a actuar sobre regiones, ajá, sobre todo el cerebro o varias regiones del cerebro para disminuir su frecuencia de disparo, es decir, va a mandar al cerebro a dormir, va a permitir que el cerebro entre a este sueño de ondas lentas, ajá, a este sueño de ondas lentas o sueño no REM. Muy bien. Ajá. Y de esta manera va a sincronizar. Entonces, si tú disminuyes
la frecuencia de disparo del cerebro, el cerebro se empieza a dormir, ajá, y todas las funciones reguladas por el cerebro a nivel periférico, porque el cerebro es el máster del universo, el máster del cuerpo, ajá, entonces van a disminuir también. Ajá. Pero esto son efectos a nivel de receptor. Ajá. Se sabe o se piensa, se sabe que la melatonina sincroniza a través de sus receptores, modificando la actividad celular. Sin embargo, la melatonina es una hormona liposoluble que también puede entrar a las células. Ajá. Entonces aquí tú puedes observar que la melatonina puede entrar a las células y puede actuar sobre diferentes funciones. Y se sabe que tiene una concentración o cuando entra a la célula se acumula a nivel de mitocondria. Ajá, se acumula a nivel de mitocondria, lo cual le da esta capacidad antioxidante, ajá, y antiinflamatoria, permitiendo así la supervivencia celular. Es una suerte de reparador y antioxidante, ajá, bueno, se ha demostrado que tiene estas propiedades antioxidantes. Y entonces, y ahorita vamos a regresar a esto. Entonces, algo que nosotros sabemos que puede afectar la síntesis de melatonina, hay varios factores. Como sabemos, la luz es el primero. Sabemos que la luz suprime la producción de melatonina por la vía que ya les indiqué. Cuando cuando la luz está encendida, cuando hay luz, ajá, el núcleo supraquiasmático inhibe al núcleo paraventricular. Ajá, el núcleo supraquiasmático, vamos a verlo acá. El núcleo supraquiasmático inhibe el paraventricular y entonces la conversión de serotonina a melatonina ya no se lleva a cabo. Que- Ajá, la hora en la que te duermes también. ¿Por qué la hora en la que te duermes? ¿Por qué? Porque generalmente la hora en la que te duermes mantienes la luz prendida, ¿no? O sea, la hora en la que ya decides irte a dormir, ajá, que ya llevas a cabo todo tu ritual para irte a dormir, ajá, implica que antes de eso las luces están prendidas, aunque ya sea de noche, ajá, tenemos luz artificial. Entonces, eh, esto también puede llegar a hacerlo. El ejercicio, se ha visto que el ejercicio puede fortalecer la, el ejercicio en la mañana o durante la fase de actividad, dependiendo de a qué hora lo hagas, puede ayudar a estimular la síntesis de melatonina durante la noche. Entre más actividad física tú hagas, o más bien, siempre y cuando mantengas más bien, mantener una actividad física adecuada, es decir, no una vida sedentaria, va a permitir que esta melatonina se exprese de manera adecuada a la hora adecuada. Ajá, que generalmente no sé si les ha pasado que van al gimnasio en la mañana o en la tarde, dependiendo de a la hora en la que ustedes estén acostumbrados a hacer ejercicio, ajá, y el día que no van al gimnasio no se pueden dormir. Ajá. ¿Por qué? Porque no indujeron a través de este ejercicio la secreción de melatonina que suelen inducir de manera asociada a este ejercicio. ¿Sale? Entre otras cosas, como por ejemplo el alcohol, la cafeína, ajá, entre otros, ¿sale? Las mismas hormonas pueden alterar esta secreción de melatonina. Se sabe que existen varios alimentos que pueden aportar melatonina de manera exógena, como los tomates, las berries, ¿cómo se llaman estas? Fresas, entre otros, ¿no? El vino, qué bueno. Y nosotros sabemos que la secreción de melatonina varía a lo largo de la vida, de tal forma que aquí en esta gráfica nosotros podemos observar la edad en años en el eje de las X y en el eje de las Y la concentración de melatonina en picogramos por mililitro, específicamente durante la noche. Nosotros sabemos que en la edad postnatal y prenatal, ajá, los bebés no producen melatonina, entonces quien produce esta melatonina para tanto el aporte de melatonina durante la etapa fetal como durante la etapa fetal
está secretada o aportada por la madre, es decir, esta melatonina se ha hipotetizado que puede sincronizar a la placenta, la función de la placenta, y que puede atravesar esta placenta, la barrera hematoplacentaria, y actuar sobre los receptores del feto. Los newborn, los recién nacidos, ajá, los recién nacidos ya tampoco tienen una secreción de melatonina adecuada, puesto que esta glándula no ha terminado de desarrollarse. Sin embargo, el aporte de melatonina se lleva a cabo a través de la leche materna. Y es muy importante, muy, muy importante estos primeros meses de amamantar, sobre todo los primeros semanas. Ajá, de amamantar a la cría, en la que se amamanta a los recién nacidos, ajá, porque durante estas primeras semanas, la composición de la leche va a ser diferente durante el día y durante la noche. Hay hipótesis que indican que la leche durante el día va a presentar, por ejemplo, mayores niveles de cortisol que están secretados por la madre, que van a inducir que el feto esté más activo. Ajá, feto. No, ya no es feto, el newborn, el recién nacido esté más activo, mientras que por la noche las señales que la leche materna va a proveer es que van a incluir melatonina para que el producto, el recién nacido, se vaya a dormir. Ajá. Entonces, durante los primeros días es un caos, ajá, es un caos. Tenemos al individuo el despertándose cada 2 horas, pero conforme va pasando el tiempo, la madre va sincronizando a través de su leche y a través de los diferentes rituales, no rituales, las rutinas que ella imponga, ajá, va a sincronizar a este nuevo individuo. ¿Sale? Posteriormente, nosotros tenemos un pico de melatonina alrededor de durante el pico máximo de secreción de melatonina es durante la niñez, que esto se asocia a la importancia que tiene el sueño para el crecimiento del individuo. Entonces tenemos estas señales súper fuertes de sincronizar al individuo para que se vaya a dormir a la hora que se tiene que ir a dormir, en el momento en el que tiene que crecer. Ajá. Y posteriormente, a partir de los 20 años, ajá, a partir de la adolescencia, más bien de la pubertad, secreción de melatonina declina, puesto que ya no estamos creciendo. Ajá. Y a lo largo de la adultez va declinando, 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 y después de los 40 años ya tenemos una disminución fatal. Y podemos observar que en individuos de adultos mayores, a partir de los 60 años, de los 55, 60 años, estos niveles de melatonina ya están súper bajos. Esto se debe a una calcificación, a que posterior a la pubertad empieza a desarrollarse una calcificación de la glándula que eh, que disminuye su secreción, y tú puedes observar que este adulto mayor va a tener ritmos fragmentados. Entonces, la melatonina, ajá, se ha propuesto el uso de melatonina exógena para mejorar la salud, ajá, tanto metabólica como cardiovascular y gastrointestinal e inmunológica de los adultos mayores. Ajá. Entonces se ha propuesto que, puesto que la melatonina se sabe que tiene, o se ha visto que la administración de melatonina exógena disminuye la neurodegeneración de células del sistema nervioso central, aumenta la limpieza linfática, es decir, la limpieza de la remoción de residuos o de productos de desecho del sistema nervioso central, y tiene esta actividad antioxidante en el sistema nervioso central y en todos los órganos. En realidad, esta acción antioxidante es en todos los tipos celulares. En la piel, por ejemplo, tú sabes que durante la vejez, si tú ves la piel de tu abuelita, es muy delgada como papel, tú puedes ver casi todas sus venitas, todos sus capilares, etcétera. Bueno, no, los capilares no, pero bueno, venas, arterias, etcétera. Ajá. Em, eh,
¿Qué? Entonces, la melatonina ayuda a engrosar la epidermis y la dermis y aumenta el número de folículos pilosos, por ejemplo. En el caso del tejido adiposo, se ha visto que la melatonina disminuye la masa del tejido adiposo y la producción de citocinas proinflamatorias por parte de esto, lo que platicábamos acerca de la obesidad. Eso se ha visto que puede ser disminuido gracias a la melatonina. En el caso del hígado, disminuye el envejecimiento del hígado, que promueve un aumento en la peroxidación de lípidos y la citotoxicidad por esto, y la lipotoxicidad, y que puede llegar a derivar en un hígado graso e incluso en una cirrosis hepática. Ajá. Esto, antioxidante también. En el caso del hueso, disminuye la pérdida de hueso, ajá, es decir, dentro de los tratamientos que tú que tú pudieras em, mandar para un individuo que está envejeciendo es melatonina precisamente también para prevenir la osteoporosis. Ujú. Eh, en el caso del riñón también tiene una actividad antioxidante. En el caso del ovario, y ahorita les voy a mostrar un estudio padrísimo del ovario, se ha visto que en el caso del ovario reduce, o más bien retrasa el envejecimiento ovárico. Ajá. Retrasa el envejecimiento ovárico, previene la degradación del ovocito, de los ovocitos, por medio de proteger al ciclo celular, impidiendo que haya mutaciones que pudieran dar origen a enfermedades como el síndrome de Down, etcétera, etcétera, que pudieran estar derivadas del envejecimiento ovárico y aumenta el número y la cantidad de ocitos. Es decir, no es que vaya a haber más reproducción de ocitos, sino que permite que duren más, se mueran a una menor tasa, porque como el ovario está envejeciendo, el ovario también envejece, también los ovocitos que no entran al ciclo también empiezan a envejecer y a morir como resultado de estos procesos de senescencia o, bueno, envejecimiento. Entre otros, ¿no? También se ha visto que tiene efectos muy buenos sobre la salud cardiovascular y sobre los pulmones y la inmunosupresión del sistema inmune, ¿no? Más bien un proceso antiinflamatorio. Entonces, aquí nosotros podemos observar que se ha asociado a la melatonina o se ha propuesto el uso de melatonina, ya sea de 3 miligramos o 0,5 miligramos. ¿Ah? Es 0,3 miligramos, 0,3, esto está mal, o 0,5 miligramos de melatonina para poder resincronizar al sistema, ajá, para poder resincronizar al sistema. Y dependiendo de la dosis, es el momento en el que la vas a dar, ¿no? Ya sea para eh, ajustar la fase, adelantar la fase o atrasar la fase, dependiendo del horario en el que te encuentres. Si estas alteraciones en los horarios que tú tienes están dadas por un viaje o si simple y sencillamente es por la vejez, bueno, pues tratas de adelantar la fase, de dormirte más temprano a través de la administración de melatonina endógena. Exógena. Algo muy importante que hay que entender aquí es que la melatonina no es un somnífero. Ujú. Es decir, no vas a tener esta sensación de, ay, ya no me puedo mantener como con algunas otras drogas. Ajá. Simple y sencillamente es una señal que le indica al sistema que hay que irse a dormir. Si tus hábitos, o sea, tú no puedes, si tú no haces todo para que la melatonina te ayude, es decir, si tú sigues con la pantallota de no sé qué, 1,000, 1,800 pulgadas en tu cuarto, dándote luz constante, inhibiendo tu propia secreción de melatonina, ajá, o cenaste durísimo, ¿no? Cenaste pesadísimo y empezaste a activar el metabolismo, etcétera, etcétera, por esta cena tan pesada que tuviste, etcétera, entonces no va a servir
servir, porque eso es algo de lo que se queja mucha gente que toma melatonina. Es que no me sirve de nada. Pues no, porque tienes la luz prendida, tienes el iPad pegado a la cara, tienes el celular ahí prendiéndose, apagándose con el WhatsApp del novio o la novia, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de estos tratamientos de melatonina, también debe de haber higiene del sueño, ajá, porque ningún medicamento es maravilloso ni milagroso. Entonces, en este artículo les platico, bueno, más bien esta diapositiva es para determinar el momento en el que tú vas a administrar la melatonina. Por ejemplo, si te estás durmiendo muy tarde, pues lo administras acá. Si te estás durmiendo muy temprano, lo administras en otro punto temporal. Generalmente siempre se da 1 hora o 2 horas antes de que te vayas a dormir. Y esto tiene que ver, perdón, este horario tiene que ver con la vida media que tiene la melatonina, que es de 40 minutos. Ajá. Entonces, para que haga efecto, para que se mantenga su efecto, es durante esos 40 minutos, te la tomas 1 hora antes de que te vayas a dormir para que ya a los 40 minutos tú ya estés así acomodadito en tu cama con las luces apagadas y que la melatonina empiece a hacer efecto. Ajá. Se dice fácil, pero no lo es. Entonces, algo que les había dicho que les iba a mostrar es este estudio en los cuales se utilizó melatonina en hembras, en ratones hembras, ajá, durante toda su vida. Bueno, a partir de las 23 semanas de vidas, que ya se consideraría a una hembra adulta, ajá, ya mm, como en la segunda fase de su adultez, como una equivalente a una mujer de 40 años. Ajá. Y ahí se administró la melatonina. Ajá. Se administró melatonina previo a la fase de descanso de los individuos, de los ratones hembra, de las ratones hembra, y se observó el número de ositos ovulados. Ajá, en diferentes, a las 33 semanas de edad y a las 43 semanas de edad, que esto ya se considerarían hembras viejas, ¿no? Muy, muy de edad avanzada. Ajá. Y lo que pudieron observar es que las ratonas tratadas con melatonina a partir de las 23 semanas, ajá, presentaban, que todavía serían consideradas jóvenes, adultas jóvenes, ajá, presentaban una mayor cantidad de ovocitos ovulados, es decir, podían todavía tener una mayor cantidad de ovocitos ovulados, ajá, con respecto a las de 33 semanas que no fueron tratadas con melatonina. En el caso de las 43 semanas fue lo mismo, si bien había una disminución importante, pareciera que habían retrasado, esta disminución, era similar a la de las 33 semanas con control. Podríamos decir que se había retrasado, esta muerte o este envejecimiento ovárico más bien, con este tratamiento de melatonina. Y en el caso también se midió la tasa de fertilización, en la cual se observó que los animales tratados con melatonina, las ratonas tratadas con melatonina, presentaban mayor probabilidad de presentar óvulos fertilizados, ajá, que las que no habían sido tratadas con esto a las 43 semanas, es decir, prolongaban la fertilidad de estas hembras. Ujú. Entonces, pudiera ser que este tratamiento con melatonina sea algo adecuado durante el climaterio. Ellos proponen que precisamente a partir de los 36, 37 años de una mujer en el que ya la cuenta ovárica empieza a declinar, empiecen a llevarse a cabo este tipo de tratamientos que puedan prolongar la vida del ovario, ajá, y la presencia de estos ovocitos para prolongar esta salud metabólica, puesto que cuando el ovario deja de producir estas hormonas, empieza el declive y la calidad un decremento bárbaro en la calidad de vida de una mujer.
Y vamos a hablar después de esto. Entonces aquí les presento los ovarios de estas ratonas, ovarios jóvenes de trece semanas, ovarios ya envejecidos de 43 semanas, que fueron tratados con el control y con melatonina. Y lo que ustedes pueden observar, aquí tenemos los folículos, algunos en desarrollo, otros ya desarrollados. Este pudiera ser el folículo primordial que va a dar origen al óvulo. El que va a ovular, más bien dicho, y ustedes pueden observar que el número de folículos primordiales en las hembras viejas sin melatonina y con melatonina es mayor. Aquí puedes observar a estos óvulos que se están desarrollando, si bien se desarrollan de manera más lenta que en el caso de una hembra joven, vas a tener menos, y van a ser menos, van a estar menos desarrollados, puesto que se tardan más en desarrollar, es decir, los ciclos se van haciendo más largos, ajá, pero aquí no puedes encontrar casi ninguno, ¿no? Si que acaso que encuentras uno, ajá, y otro acá, y apenas desarrollándose. Y tú puedes observar que la melatonina aumenta el número de ovocitos primarios, el número de ovocitos secundarios y el número de ovocitos centrales, que vamos a hablar más adelante acerca de qué es eso. ¿Sale? Y ya para terminar, quisiera dejarlos con esta reflexión en el cual nosotros sabemos, como ya, esto yo sería un resumen, en el que nosotros sabemos que los ritmos circadianos están regulados por este reloj biológico que está localizado en el núcleo supraquiasmático, que marca la hora. Aquí tú puedes ver las manecillas marcando de hora de acuerdo a la información proveída por el ciclo luz-oscuridad. Este núcleo supraquiasmático va a mandar información por vías autonómicas, humorales, etcétera, como ya lo vimos en el caso de la melatonina, que es una vía autónoma, pero que también es una vía humoral para sincronizar al resto del cuerpo, a los diferentes órganos que deberían de oscilar de la misma manera, es decir, las manecillas deben de estar iguales a las del reloj central. Existen casos en los cuales esto no sucede, en los cuales el reloj está indicando una cosa, pero los relojes periféricos, esclavos del reloj biológico, ah, están diciendo otra cosa, como por ejemplo cuando comemos durante la noche. Cuando nos echamos, vamos a las 12 de la noche, nos vamos por, ¿qué? ¿Unas hamburguesitas o qué? Vamos por las hamburguesitas y echamos a andar el funcionamiento, de el sistema digestivo, etcétera, y esto se contrapone a lo que el reloj biológico te está diciendo. El reloj biológico te está diciendo, es de noche, no debes de comer, debes de irte a dormir, ¿no? Pero yo quería mis hamburguesitas. En este caso tenemos una desincronización del... o desorganización entre los ritmos periféricos y el reloj central. Ajá. También existen el caso en el cual el reloj central esté desincronizado por diferentes factores, como por ejemplo la contaminación lumínica. Si tú te estás durmiendo con las luces prendidas, tal vez no las luces prendidas, pero sí con tu televisión sota de 8.000 pulgadas, 1.000 8.000 pulgadas, en el cuarto, con toda la luz que te está dando o tienes una incidencia de luz por la ventana, tu reloj biológico va a estar disparando. Recuerda que tu reloj biológico va a responder a la luz. Y entonces, imagínate, si tienes la tele prendida durante la noche, durante la noche, el reloj biológico va a estar recibiendo glutamato del tracto retinohipotalámico, va a estar recibiendo glutamato del tracto retinohipotalámico y va a estar inhibiendo la secreción de la melatonina y va a estar despertando a todos. Va a estar es que es de día, ¿no? Va a estar identificando esa entrada de luz artificial como si fuera de día. Y entonces el reloj biológico va a decir, báñate, báñate porque ya te tienes que ir a dormir, pero tú llevas, pero pues esto no va a ser el caso. Entonces esta desincronización también puede llegar a ser el caso, en la cual el reloj biológico te está diciendo, entonces todos están oscilando por todos lados a todas horas y desorganizado, y hay una desincronización
generalizada. Entonces, pocas horas de sueño, comedores nocturnos, incluso el jet lag pudiera ser un momento de desincronización. El trabajo nocturno y la contaminación lumínica pueden llevar a cabo estos procesos de desincronización y esto se ha asociado, esta desincronización se ha asociado con patologías, ajá, con patologías que pudieran llevar a, pudieran ser, por ejemplo, patologías metabólicas en las cuales se puede llevar a cabo la generación de diabetes tipo 2, síndrome metabólico y alteraciones o disfunción del tracto gastrointestinal. En el caso, también puede afectar el sistema inmune, esta desincronización del individuo puede afectar el sistema inmune y, por ejemplo, tener esta alteración del metabolismo celular que pudiera reducir la supresión de tumores y, por lo tanto, incrementar la formación de estos tumores y, es decir, cáncer. Ujú. La generación de cáncer se ha asociado a estas desincronizaciones, sobre todo, por ejemplo, en trabajadores nocturnos y muchísimo más en trabajadores de la salud, en profesionales de la salud, enfermeras y médicos. Eso es importante para ustedes, información importante, información que cura, muchachos. Ajá. Y también se ha visto que altera el ciclo celular, esta desincronización de los sistemas, entonces alteraría el ciclo celular y pudiera provocar daño al DNA que contribuiría a el riesgo de generar cáncer, ajá. En el caso del sistema nervioso, sabemos que pudiera causar alguna clase de aislamiento social. Ajá, porque tal vez te estás cansado, etcétera, etcétera, y ya no tienes una interacción social adecuada o normal. Desórdenes del ánimo, ajá, pudiera incluir esto, desórdenes del ánimo, y eh, eh, pod- eh, ay, perdón, se me fue. Derivar en problemas de salud mental. Se ha visto un aumento en el riesgo de desarrollo de depresión en personas de depresión y enfermedades neurodegenerativas en personas que presentan alteraciones en los ritmos circadianos. ¿Sale? Y por mi parte, eso es todo. Si están interesados en este tipo em, de si están interesados en este tema, tenemos una optativa que es una optativa en el periodo intensivo. Cada año, la damos cada año, que se llama cronoterapia y cronobiología, en la cual revisamos los ritmos circadianos y su posible aproximación cronoterapéutica. Sale, chicos, nos vemos la próxima clase.